Hay historias que la iglesia intentó borrar, y mientras más lo ocultaba, más poder tenía. No eran simples monjes con espadas, eran guerreros que rezaban, banqueros que movían reyes y guardianes de algo que nadie debía tocar. En menos de un siglo pasaron de dormir en piedra a financiar cruzadas, dominar rutas comerciales y esconder secretos bajo el mismísimo templo de Salomón. Los caballeros templarios fueron eso que hoy sería imposible de repetir: monjes que peleaban, soldados que oraban y banqueros que sabían más de poder que los reyes mismos. Nacieron en 1119 con una idea supuestamente simple: proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Pero lo curioso es que en menos de un siglo pasaron de ser 9 hombres sin nada a tener castillos en toda Europa, flotas de barcos, fortunas incalculables y un nivel de influencia que ni el Papa podía ignorar. Pero su ascenso no fue lo raro fue la velocidad con la que llegaron y la oscuridad con la que desaparecieron, porque no fue solo el oro el que los condenó, fue lo que encontraron. Algo que, según los relatos, no debía ser tocado, y aquí empieza el misterio. Cuando llegaron a Jerusalén, los templarios se instalaron justo encima del antiguo templo de Salomón. Los textos dicen que fue su cuartel, pero las crónicas más antiguas mencionan que pasaron casi una década excavando bajo ese lugar, sin órdenes, sin testigos, como si buscaran algo, y según varias fuentes, algo encontraron. Lo que nadie se atreve a afirmar es qué. Algunos dicen que fue el Arca de la Alianza, ese objeto que según la Biblia contenía las tablas de Moisés y podía desatar el fuego del cielo. Otros hablan de manuscritos ocultos, textos que cuestionaban las bases del cristianismo, o incluso conocimientos sobre energía y vibración que sonaban más a ciencia moderna que a religión. Pero los más espirituales creen que los templarios tocaron algo más peligroso, una puerta entre mundos. Porque a partir de ese punto la orden cambió. De pronto los templarios parecían moverse con una convicción distinta. Ya no solo rezaban, realizaban rituales. Ya no solo luchaban, hablaban de pureza interior, de templos vivos, de alcanzar la divinidad a través del cuerpo. Su símbolo, la cruz roja, comenzó a mezclarse con otros signos más antiguos: serpientes, estrellas, círculos perfectos, y eso encendió las alarmas del Vaticano. Imagínate el escándalo. Eran hombres de Dios que hablaban de luz y oscuridad como si fueran parte de un mismo poder, que usaban símbolos prohibidos y recitaban palabras que no estaban en ningún evangelio. Algunos testigos aseguraron que en sus iniciaciones había juramentos secretos y que los templarios pronunciaban nombres que no eran de santos, sino de seres que nadie se atrevía a nombrar. Ahí es donde aparece el hombre que marcaría su condena, Baphomet. Para la iglesia era el demonio, pero cuando lees los registros nada encaja. Los templarios nunca dijeron que fuera un dios, lo llamaban el guardián del conocimiento, y en muchos manuscritos antiguos Baphomet no era una figura diabólica, sino una representación del equilibrio, la unión entre lo masculino y lo femenino, la luz y la sombra, el cielo y la tierra, o sea, una metáfora del alma humana completa. Pero en la Edad Media, hablar de equilibrio era casi una ofensa. Para la iglesia solo existía el bien o el mal. Así que cuando los templarios empezaron a predicar que la divinidad también vivía dentro del hombre y que para alcanzarla había que enfrentarse a la oscuridad interior, eso ya no era fe, era un peligro a la religión. Lo interesante es que mientras sus enemigos los señalaban de herejes, los templarios seguían acumulando más poder. Crearon el primer sistema bancario internacional, prestaban dinero a reyes, financiaban guerras, cobraban intereses, guardaban tesoros en bóvedas que nadie podía abrir sin su permiso. Literalmente inventaron el concepto de confianza financiera. Pero si todo esto fuera solo economía, no habrían terminado en lo que era. Lo que se sospechaba es que detrás de su riqueza había un conocimiento espiritual que les daba una ventaja imposible de explicar. En varias cartas de la época, algunos templarios escriben sobre el fuego interno, la piedra del alma y el poder de la palabra. No en el sentido religioso, sino como si hablaran de una energía real. Unos aseguran que practicaban formas primitivas de alquimia, otros que entrenaban la mente con meditación profunda, algo que en ese tiempo solo se conocía en Oriente. Es decir, un puente entre ciencia, misticismo y espiritualidad. Pero cuanto más se acercaban a esa sabiduría, más enemigos ganaban. Y lo que nadie se explica es por qué los papas, que al principio los bendecían, de repente los llamaron traidores, que vieron en ellos, o que vieron los templarios que los demás no debían ver. Y acá empieza lo que los historiadores no pueden explicar. Porque si el Baphomet era solo una invención, porque el mismo símbolo aparece siglos después en manuscritos de alquimia, en templos masónicos y hasta en esculturas modernas que siguen el mismo patrón. No puede ser coincidencia.
Los templarios desaparecieron, pero su incógnita sobrevivió. Y no solo eso, muchas de las estructuras que construyeron están alineadas con puntos energéticos de la Tierra, lugares donde se decía que el velo entre lo espiritual y de lo físico supuestamente se adelgaza. Algunos investigadores aseguran que usaban esas ubicaciones para canalizar energía, no una mística, sino una fuerza real, que en teoría es medible, que nacía en el suelo. De ahí vienen las leyendas sobre túneles que vibran, muros que resuenan y luces que aparecían durante sus rituales nocturnos. Incluso los arqueólogos modernos admiten que su arquitectura tenía una precisión que, para su época, era casi imposible. Dicen que la noche del 13 de octubre de 1307 no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. A las 3 de la madrugada, mientras París dormía, las puertas se rompieron a golpes. Hombres armados irrumpieron en las casas templarias, arrestaron a todos los caballeros, confiscaron sus cofres, quemaron documentos y borraron sus sellos. En cuestión de horas, la orden más poderosa del mundo había sido aniquilada, o al menos eso creyeron. El rey Felipe IV estaba ahorcado por las deudas que tenía con ellos. Les debía tanto dinero que su única salida fue eliminarlos, y lo hizo de la manera más sucia, con la bendición del Papa Clemente V. Los acusaron de herejía, de adorar a un demonio, de blasfemia, de besar ídolos, de negar a Cristo, pero lo curioso es que esas confesiones solo aparecieron después de días de tortura. Y aún así, entre líneas hay algo raro. Los templarios no negaban su fe. Decían que su Dios no era el mismo que la iglesia describía, que el suyo no habitaba en el cielo, sino en la luz que atraviesa la materia. Una frase que siglos después los alquimistas usarían para describir la energía espiritual. Y acabé en uno de los más grandes misterios al hablar de templarios. Y si lo que el Papa llamó demonio no era un ente oscuro, sino una fuerza que ellos entendían y los demás no, porque en muchos testimonios Baphomet no aparece como un ser, sino como una experiencia. Algo que solo los iniciados podían soportar, como si hubieran tocado una frecuencia que mezclaba lo divino con lo humano, y eso, para la mentalidad medieval, era simplemente intolerable. Dicen que antes de morir, el gran maestre Jacques de Molay lanzó una maldición sobre el Papa y al rey, y los dos murieron antes de cumplirse un año. Pero lo que más inquieta es que antes de ser capturado, Molay habría ordenado que los tesoros y archivos más importantes fueran sacados de Francia. Nadie volvió a verlos, ningún mapa, ninguna caja, nada, solo silencio. No lo dicen abiertamente, pero si observas los templos masónicos o los antiguos escudos portugueses, ves la cruz templaria en todas partes, en columnas, vitrales y hasta en monedas. Lo que era una orden de monjes guerreros se transformó en una red silenciosa que empezó a construir catedrales con una precisión imposible para la época. Sus templos no estaban hechos para rezar, sino en teoría para resonar. Pero eso no era todo. Dentro de sus rituales había prácticas que mezclaban lo espiritual y lo físico de una forma nunca vista. Uno de ellos era la confesión bajo juramento, donde el iniciado debía enfrentarse a su propio miedo, no a través del castigo, sino del reflejo. El templario se miraba a los ojos con otro hermano, y en silencio debía reconocer su sombra. Después sellaban el ritual con un beso simbólico en la frente, como señal de unión entre almas iguales. Para los inquisidores eso fue una prueba de perversión, pero espiritualmente tenía otro sentido. Era en teoría el recordatorio de que la verdadera batalla no era con el enemigo, sino con el ego. Y es ahí donde entra la teoría moderna más polémica, que los templarios descifraron el mapa energético del cuerpo humano, mucho antes de que Oriente hablara de chakras. Decían que el alma se movía como un río entre 7 puertas, que si lograbas abrirlas todas, alcanzabas el templo de la luz, una conexión directa con lo divino. No se trataba de invocar demonios, sino de enfrentarte a tus propios monstruos internos. Pero claro, eso en plena Edad Media sonaba pacto con el diablo. Lo que sí se sabe es que su legado se volvió intangible, como una sombra que se mueve entre símbolos. Algunos investigadores aseguran que el diseño de Washington DC tiene patrones geométricos templarios. Otros afirman que la cúpula del Vaticano oculta medidas exactas del Templo de Salomón. Y hay quienes creen que incluso las pirámides europeas, esas que casi nadie visita, fueron construidas siguiendo las proporciones que ellos preservaron. Cada símbolo, cada palabra, cada ritual tenía un doble sentido. Por fuera parecía devoción, pero por dentro escondía una ciencia espiritual. Y lo más perturbador es que esa ciencia sigue viva. Si observas bien, los mismos patrones templarios aparecen en las bóvedas de bancos, en la arquitectura de edificios del gobierno, en el trazado de las ciudades, como si cada piedra recordara quién la colocó. Porque si el secreto templario realmente murió con ellos, ¿por qué seguimos viendo su símbolo en cada rincón donde hay poder? Tal vez el mayor secreto templario no fue el oro ni el grial, ni siquiera el demonio, sino aprender a mirar dentro sin temer lo que habita ahí. Y si ese conocimiento sigue latente, es porque nunca perteneció a una orden, sino a la humanidad, porque hay algo que conecta a los templarios con el poder moderno.
Y si eso te pareció curioso, espera ver lo que ha estado pasando en las bases militares de Estados Unidos, donde afirman que hay ovnis y objetos desconocidos. Dale click al video en pantalla y descúbrelo. Nos vemos allí.